Aleluya, bendito sea nuestro Dios, gloria a nuestro Dios. Bienvenidas y bienvenidos a su tiempo de bendiciones matutinas, como siempre, con el pastor Ramón Domingo García y con mi esposa Eneida, agradeciendo al Señor, que es el soberano, Rey del universo, que nos da pues la oportunidad, el tiempo de poder estar pues meditando en su santa y bendita palabra, estudiando su palabra, porque la única verdad está solamente en Dios, y eso es por ende en su palabra, la Biblia, las escrituras. Y pues es una bendición el poder compartir de lo que Dios nos da. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Hechos, capítulo 28, versículos 1 hasta el versículo 6. Hechos, capítulo 28, versículos 1 hasta el versículo 6, donde vamos a estar leyendo una interesante historia de las Escrituras. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias porque tú eres el único Dios, Rey y Señor del universo. Gracias, Padre, porque nosotros no somos dioses. Nosotros no somos seres creadores, sino creados por ti, Señor. Tú eres nuestro único Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque en cada momento, en cada segundo, cada instante de nuestra vida, usted está con nosotros para guiarnos, para acompañarnos, para ministrarnos, para dirigirnos, para proveer, Señor, conforme a nuestras necesidades. Padre, muchas, pero muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, Señor, porque usted está ahí para sostenernos, para ampararnos en los momentos más crudos, en los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor. Cuando nosotros pensamos que todo está a la deriva, que ya no hay más oportunidad para nosotros, no hay salvación, tú estás, Señor, ahí acompañándonos, levantándonos, fortaleciéndonos, Señor, cuando todos nos abandonan. Solo tú no nos abandonas, siempre está con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu protección, por tu cuidado, Señor. Gracias, Señor, porque, oh Señor, vivimos
porque tú vives, Señor. Gracias. Oh, Señor, una bendición especial para cada uno de esos hermanos y de esos amigos que están en la sintonía con nosotros. Gracias, Señor. Tú conoces, Padre Celestial, a cada uno de ellos. Tú conoces, Señor, sus necesidades, Señor amado. Los que están enfermos, Señor, mándale un ángel de sanidad. Padre, aquellos que están atribulados en estos momentos, que están pasando por momentos crudos, Padre, dale una palabra de aliento, una palabra de esperanza, mi Dios. Aquellos que tienen necesidades de trabajo, aquellos que tienen necesidades, Señor, de alimento, provee, Señor. Padre Celestial, Señor, aquellos que están en desesperación, en angustia, porque quizás han perdido uno de sus seres queridos, quizás perdieron el empleo, quizás han sido abandonados, esa madre abandonada, Señor, esos hijos abandonados, Señor, esos padres abandonados, Señor, por sus hijos, Señor, ese viejito, esa viejita que está allí sola, que está solo allí solamente esperando en ti, esa viuda. Oh, Señor, que está allí, Padre Celestial, aquel niño en la cuna. Oh, Padre Celestial, tu bendición, aquella madre embarazada, Señor, y no sabe qué hacer, porque quizás ha sido abandonada por el progenitor de ese niño. Oh, Señor amado, mira, Señor, estamos orando por esta semana, ya esta semana mayor, llamada semana mayor, o le llaman también Semana Santa. Oh, Señor, mira, Padre Celestial, representamos nuestro país especialmente. Mira, Señor, toma el control, Señor. Cuántas personas, Señor, cuántas personas desenfrenadas, cuántos jóvenes desenfrenados, mi Dios. Oh, Padre Celestial, cuántas personas pensando hacer cosas, muchas cosas fuera de tu dirección y fuera de tus planes, Señor. Ten misericordia. Mira a nuestros hijos, guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Mira a cada uno que tiene que salir a trabajar, que quisiera quedarse en su casa, pero no puede, pero tiene que salir a trabajar. Oh, Señor, toma el control de esas carreteras, de esos caminos, Señor amado. Toma el control de cada una de esas mentes, Señor amado. Mira, Padre Celestial, de esos lugares donde oh Dios, se usan bebidas, se toman bebidas y se hacen cosas, Señor, que no son aptas, Padre Celestial, no son correctas delante de ti. Toma el control, Señor, de cada momento, de cada volante. Oh, Señor, cada conductor, esas carreteras, los que están trabajando también, los bomberos, Defensa Civil, el COI, todas esas instituciones. Señor, ten misericordia de aquel que está llevando tu palabra, porque muchas veces hasta eso estamos en peligro, predicando tu palabra. Y, oh Señor amado, Dios soberano, toma el control, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Mis hermanas y mis hermanos, en este día precioso, el Señor ha puesto en nuestro corazón a hablar de un tema que está, yo diría que es muy necesario en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo, y es sobre la protección divina para los creyentes. La protección divina para los creyentes. Bueno, déjame tomarme este chin de té que mi esposa siempre me prepara. Un rico té. Gloria a nuestro Dios. La protección divina para los creyentes. Fíjese una cosa, que Dios ama a todos sus hijos y sus hijas. Dios quiere lo mejor para toda su creación. De esa parte nosotros no podemos olvidarnos, no podemos obviar de que Dios quiere lo mejor para todos y para todas. Ahora, Él tiene un compromiso especial. Según yo he leído y leo y medito en las Escrituras,
Él tiene un compromiso especial para aquellas personas que de una forma u otra creen en Él, lo aceptan, lo tienen en su vida como el patrón, como el amo, como el Señor. Dios tiene pues un compromiso, diríamos de esa manera. Dios tiene un compromiso especial. Tiene compromiso con todo el mundo. Dios a todos nos ama. Ah, sí, Dios me ama. Sí, a todos Dios nos ama y quiere lo mejor para todos nosotros. Pero Él tiene un compromiso especial en base a sus promesas con aquellos que le aman. Y no le aman de boca. No le aman de que yo creo, sino más bien que lo muestran a través de la obediencia de los mandamientos y los principios del Señor. Porque es el verdadero credo, es la verdadera fe. La fe pues es obrar, la fe es actuar en base a lo que usted ha aceptado, en base a lo que usted cree. Y eso lo encontramos en las Escrituras. Y esta historia que nosotros leemos, que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, donde el contexto nos habla claramente, el apóstol San Pablo, pues está en su cuarto viaje. El apóstol Pablo hizo 4 viajes misioneros. Y el último viaje que hizo San Pablo para ir a Roma fue un viaje completamente trágico, pero a la vez fue un viaje de grandes bendiciones para la vida del apóstol Pablo, para todos aquellos que les rodearon, y también de grandes bendiciones para la iglesia. Y eso nosotros podemos verlo aquí en este texto que nosotros estamos leyendo y estamos meditando aquí en Hechos capítulo 28, versículo 1 al 6. Y es en medio de todas estas tragedias que se presentaron desde que el apóstol San Pablo salió siendo prisionero, salió en una embarcación para irse desde Jerusalén, Israel, donde lo embarcaron para irse hacia la ciudad capital del Imperio Romano, Roma. Pues él, Pablo, en medio de sus encarcelamientos y sus juicios, siendo ciudadano romano, él pidió pues una entrevista. Él pidió que sea juzgado por el mismo emperador César. Y entonces fue llevado para ser juzgado en Roma. Y en esa travesía nos habla de cómo la embarcación donde iban no solamente el apóstol San Pablo como prisionero encadenado, sino que también iban otros tantos presos. Y dice que esa embarcación zozobró. Y zozobró, como nos dice la historia aquí en este capítulo 28 de Hechos, nos dice que el naufragio se presentó en una isla del mar Mediterráneo llamada la isla de Malta. Y por eso nos dice el texto en el versículo 1, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Es decir, que ellos milagrosamente, tal y como le profetizó Pablo, que se iba a perder la embarcación, pero ninguno de esos prisioneros, ni de los guardias que los estaban vigilando, pues iban a morir. Y así mismo fue. Llegaron a nado, otros llegaron pues en tabla y así. Ahora, una vez que llegaron a la isla de Malta, nos dice la palabra de Dios aquí, que los nativos, versículo 2 dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Estaban pasando por una situación bastante difícil, frío, hambre, angustia,
pues realmente había pocas señales de vida para ellos. Pero gracias a Dios que llegaron a esta isla de Malta. Cuando llegaron a la isla de Malta, nos dice aquí la palabra que fueron atendidos por los nativos. Ahora bien, en el versículo 3 y versículo que tenemos, versículo 3, versículo 4 y 5, es que realmente está el tema central de hoy, que es la protección divina para los creyentes. Dice el versículo 3, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, es decir, para preparar un fuego para calentarse, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se prendió en la mano, se le prendió en la mano una víbora. Si usted sabe sobre este tipo de serpiente, la víbora por lo regular no, la víbora tiene un veneno que es mortal. El que lo mordió una víbora, la víbora tiene 2 dientes, esos dientes están bien afilados y son huecos, e inmediatamente cuando muerde a un animal, a una persona, inyecta un veneno poderoso y la persona muere al instante. Es decir, que esta víbora que se le prendió, en la mano de Pablo, que le inyectó el veneno, solamente se esperaba la muerte, porque en este momento no iba a tener ninguna atenciones médicas y ni iba a haber ningún antídoto. Entonces solamente se esperaba la muerte del apóstol San Pablo. Y dice el versículo 4, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja de vivir. Fíjense cómo comenzaron, como hacemos nosotros muchas veces, que hacemos juicios a priori. Juzgamos a las demás personas y las condenamos cuando vemos ciertas conductas, ciertos problemas que nos pasan, ciertas situaciones, pues comenzamos, pero mira, lo que pasa es que fulano es de esta manera y aquello, con razón le está pasando eso. Y nosotros muchas veces juzgamos, y así comenzaron a juzgar sin conocer quién era Pablo, un misionero del evangelio, un predicador de la palabra de Dios, un hombre de Dios que había sido condenado por las autoridades judías, simple y llanamente porque estaba predicando la palabra de Dios, porque Dios lo utilizaba para resucitar muertos, porque Dios lo utilizó a él para sanar enfermos, porque Dios lo utilizó a él para transformar vidas, corazones, hogares. Óigase bien, porque llevaba las buenas nuevas del evangelio. Ellos ignoraban totalmente eso. Y Pablo estaba siendo condenado y juzgado por esas cosas. Sin embargo, ellos piensan inmediatamente que había pues algo mal en el apóstol, en ese señor, por lo cual la justicia divina lo estaba persiguiendo. Pero dice el versículo más adelante, versículo 5, pero él, es decir, el apóstol Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Gloria a nuestro Dios. ¿Hasta dónde llega la protección divina, la protección de Dios para aquellos y aquellas que solamente tienen la fe en el Señor Jesucristo? Solamente tienen la confianza en el Señor. ¿Sabe una cosa? La palabra tiene muchas enseñanzas sobre promesas que Dios tiene para ti y para mí cuando nosotros estamos en el camino correcto, cuando estamos en el camino de la palabra de Dios. Y una de ellas la podemos encontrar en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículos que tenemos, versículo 17 y versículo 18,
promesa que se cumple en el apóstol San Pablo y se va a cumplir en cada uno de los creyentes. Y estas señales seguirán a los que creen, dijo el Señor Jesús, a los que tienen fe en Él, a los cristianos, a los creyentes. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Versículo 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria sea a Dios. Promesa que tiene Dios para sus hijos, para sus hijas, para aquellos que le han aceptado en su vida, en su corazón. Protección. Hay una protección divina para aquellos que creen en Dios, para aquellos que tienen su confianza solamente en la persona de Cristo como su Salvador, como el guiador, como el conductor de su vida, aquellos que tienen a Cristo en el centro de su hogar, en el centro de su matrimonio, de su familia, de su trabajo, de su empresa. Dios tiene para ti. No importa lo que te está sucediendo en este momento, mi hermana y mi amigo. A lo mejor cree que ya está derrotado, pero déjame decirte que si tú tienes la fe en el Señor, Dios te levanta en este momento, sin importar las condiciones en las que esté. Aún hasta muerto, Dios te puede levantar, si es la voluntad del Señor. Porque se cumple, dice la palabra de Dios en uno de los salmos, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y dice la palabra que los defiende. El Señor te va a defender, el Señor te va a guiar, el Señor te va a conducir a los mejores pastos, como dijo el salmista. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Asimismo dijo David, en esos momentos tan crudos y tan difíciles, abandonado por sus mejores amigos, aún por sus hijos, por su familia, pero no abandonado por Dios. Él tuvo la fe de que Dios lo levantaba y lo restauraba, y asimismo hizo Dios con él. También va a ser contigo, mi hermano y mi amiga. No importa que esté ahora mismo en el lecho de la muerte, que los médicos te declararon que te vas a morir, que te queda poco tiempo. Yo no sé lo que está pasando en tu vida, las tribulaciones por las cuales está pasando en estos momentos. Solamente quiero decirte, ten fe en el Señor, cree en el Señor, y el Señor te sana, el Señor te restaura, el Señor te levanta. Gloria sea nuestro Dios. Dios, el Señor le dijo a sus discípulos cuando los encomendó y les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y le dijo, estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre muchos serán sanados, los enfermos serán sanados, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Beberán cosas mortíferas y no le hará daño. Tomarán en las manos serpientes, y esa serpiente venenosa, aún le muerdan y le inyecten el veneno, ese veneno no le hará daño. Y podemos ver que eso se está cumpliendo aquí en este texto de la palabra que estamos leyendo y estamos meditando sobre el tema, la protección divina para los creyentes. Ellos esperaban, los nativos esperaban que el apóstol Pablo muriera, porque la serpiente, la víbora, lo mordió. Pero dice la palabra que Pablo, sacudiendo en el fuego,
la serpiente cayó y murió y fue destruida y fue quemada. Mas el apóstol Pablo quedó vivo. Así mismo va a pasar. Así mismo va a pasar contigo, mi hermana y mi amigo. Tus problemas, ya no llores más, ya no te lamentes más, ya no le cuentes más a nadie lo que te está sucediendo. Díselo al Señor. Y el Señor echará esos problemas en el fuego del Espíritu Santo y los va a destruir como hizo con esta serpiente. Dice el versículo que tenemos, versículo 5, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Tú no vas a recibir ningún daño. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Oiga cómo cambiaron las cosas. Ellos pensaban, por lo que le había sucedido al apóstol Pablo, de esa víbora que le había pues mordido, pensaban que iba a morir y estaban en sus mentes, maquinaban y en sus corazones, este hombre está perseguido por la justicia porque verdaderamente es un criminal, algo grande ha hecho. Sin embargo, cuando vemos la víbora que Pablo la echa en el fuego, a pesar de morderlo, Pablo sigue vivo. Las cosas cambian, pues Dios entonces ahora, ellos piensan que Pablo ahora mismo, ese prisionero condenado a muerte, creen que es un Dios. Y entonces más adelante comienza a manifestarse cómo Dios utiliza allí, en medio de esa isla, aislados, en medio de esa situación que tenían ellos de hambre, de escasez, muchos pensaban que no iban a sobrevivir. En medio de esas necesidades espirituales, de creencias religiosas y de vanas tradiciones y de pensamientos malos y negativos, Dios utiliza al apóstol Pablo para bendecir esta gente. De tal manera que la historia sigue diciendo que el gobernador de allí, pues el padre, dice versículo 8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle y después de haberle orado, le impuso las manos y le sanó. Hasta Pablo Dios lo utilizó tan poderosamente que Pablo sanó al padre del gobernador de esta isla. Y muchos aquí se convirtieron al evangelio y muchos se convirtieron a Cristo y creyeron en el Señor. Bien lo dice el salmista en el Salmo 46:1. Dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza, mi amiga, mi hermana, que me está escuchando en este momento. Yo no sé por qué problema, por qué situaciones estás pasando en este momento. Solamente decirte que solamente debe de creer, tener la fe en el Señor. Y esa fe va a mover todas las montañas. Esa fe va a mover todo el engranaje de Dios para bendecirte, para ayudarte, para dirigirte. Di conmigo: Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te doy gracias por tu protección, por tu cuidado divino. Señor, gracias. Señor, ayúdame a fortalecer la fe en ti. Señor Jesús, ayúdame a vivir para ti. Ayúdame, Señor Jesús, a confiar en ti. Entrego mi vida, entrego mi corazón, entrego todos mis problemas, todas mis situaciones. Los pongo en tus manos para que sea usted que tome el control y el dominio. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén, amén, amén. Recuérdate, la protección divina para los creyentes. Dios quiere protegerte en todo, pero es necesario que tenga la fe. La fe no en los hombres, la fe no en ti, sino la fe única y exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo. Gracias, gracias por estar con nosotros. Amén.